Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidas a este webinar que organizamos esta mañana sobre prácticas y medidas de los planes de igualdad en el servicio que, como sabéis muchos, pues ofrecemos desde CEO Aragón, Más Igualdad, Mejores Empresas. Me presento lo primero, por si alguno no me conocéis, no me ponéis cara, soy Carolina Álvarez, responsable del servicio aquí en COE. Me acompaña Manuela Yagüe, que es nuestra persona y equipo colaborador para el servicio Más Igualdad, Mejores Empresas y que ya estamos trabajando pues, seguramente con muchos de vosotros. Bien, pues nada, lo dicho. Deciros un poco a modo de resumen, de esto forma parte esta actividad de todas las que venimos haciendo para promocionar y apoyar a las empresas en vuestras estrategias de desarrollo de igualdad, no solamente con planes de igualdad, aquellas empresas que, como sabéis, están obligadas a partir de 50 trabajadores en plantilla, sino que aquellas que voluntariamente queráis implementar medidas, que queréis avanzar, ¿no?, en esta materia unida a la sostenibilidad en general, ¿no?, y que forme parte de la estrategia de la empresa. Pues para eso estamos, para acompañar, asesorar y bueno, informar de todo lo que acontece y sobre todo de la gran cantidad de actualidad legislativa que nos va llegando día a día, ¿verdad? Pues con nuevas leyes que obligan a ajustar planes, con nuevas medidas que hay que incluir y negociar con los representantes de los trabajadores, etc. Entonces, bueno, dicho esto, hemos organizado, nos ha parecido conveniente, a demanda de muchos de vosotros, pues para hablar de qué están haciendo las empresas, qué medidas y prácticas concretas podemos incluir en nuestros planes, en las diferentes áreas que componen el plan. Y bueno, entonces hemos preparado pues, un seminario muy práctico, muy breve, y la idea es que pueda haber interacción al final, podéis preguntar dudas y comentar lo que queráis. Tenéis por defecto silenciados los micros, porque si no estamos muchísima gente y no podemos sino atenderos a todos. Hay una herramienta que es el chat y otra de preguntas y respuestas. Si a lo largo de la intervención de Manuela queréis ponernos cualquier cuestión ahí, la llevaremos al final, para no interrumpir. Y en todo caso podéis levantar la mano también. Hay una herramienta con una mano abajo en el pie y os daríamos voz al final de la sesión. Está previsto que a las 10:30 como tarde hayamos terminado y continuemos todos con el trabajo. Así que lo dejo todo en manos de Manuela y ella se presenta un poquito y os cuenta. Todo tuyo, Manuela. Bueno, pues buenos días, gracias Carolina. Gracias a todas las personas que estáis ahí detrás, porque, pues bueno, quitar esta horita de trabajo, ¿no?, para poder escucharnos, pues bueno, esto es un orgullo para nosotras poder trasladaros todo lo que nos está llegando, lo que estamos haciendo y lo que muchas de vosotras, clientes, hacéis, ¿no?, para que dar ideas y fomentar ese compromiso con la igualdad y la diversidad. Yo soy Manuela, como os ha dicho Carolina, pertenezco a Interra Tecnología, pero desde hace muchísimos años colaboramos con CEO de Aragón en esta iniciativa de Más Igualdad, Mejores Empresas, de su servicio de igualdad. Y bueno, hemos implantado muchísimos planes de igualdad en empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños, y eso nos permite no solo trabajar con muchísima agilidad y eficacia, sino saber qué es lo que también esas normas nos están requiriendo, ¿no? Y eso es yo creo que es lo más importante en este caso, porque sí que podemos dar un poquito más en el dardo de saber, pues bueno, lo que están haciendo, lo que no, y sobre todo lo que es válido y lo que no es válido. Y es un poco hoy lo que queremos trasladaros, no solo normativa, que yo creo que ya la sabéis, ya las hemos dado muchísimas veces por actividad y por pasiva, sino aspectos prácticos que os pueden venir muy bien como idea para medida para implantar. O hacia dónde nos tenemos que enfocar, porque ahora el Ministerio a lo mejor nos está solicitando que nos enfoquemos más hacia allí. Así que un poquito por ese aspecto. Lo que os ha comentado Carolina, yo voy a ir compartiendo, pero en cualquier caso, cualquier duda o pregunta, nos la vais transmitiendo y la vamos tomando nota de cara al final, que haremos una ronda de preguntas, ¿vale? Si no nos oyeseis, si se corta la comunicación, lo mismo, y luego se os mandará vía online, con lo cual lo podéis seguir perfectísimamente. Bueno, comenzamos un poco en esta tesitura de qué hacer con igualdad. Y un poco yo quería que vieseis ese itinerario en plan de igualdad, cuáles son los aspectos más importantes, ¿no? Es verdad que tenemos que tener los requisitos legales, es normal y corriente. Tenemos que formar una comisión de igualdad que yo creo que ya os hemos trasladado
cómo hay que hacerla, pero en resumen, pues de forma paritaria y que cumpla con esa legitimidad que tenemos, ya tengamos comité de empresa o tengamos o nos vayamos a las organizaciones sindicales mayoritarias. Ese diagnóstico de igualdad tiene que estar muy bien estudiado. Tenemos que estudiar muchísimas áreas, como sabéis, 9 en concreto y otras más, que no las ponen esos reales decretos, pero sí la ley, tenemos que ir a ellas y estudiar muy bien esa parte cuantitativa y cualitativa en cuanto a igualdad de género. Tenemos que hacer con ello un estudio de qué medidas implantar, que con ello haremos ese plan de igualdad. Obligatoriamente tenemos que registrarlo en el Ministerio, esto es muy importante, ya que nos inspeccionan no solo inspección de trabajo, sino también dirección, lo inspeccionan 2 veces. Una vez nos inspeccionan que de verdad tenemos todas las áreas necesarias que la ley me dice y he hecho todo lo que la ley me dice. Y otra, si existe alguna desigualdad, si he hecho un plan de acción correcto, ¿vale? Entonces nos revisan 2 veces para comprobar que nuestro plan de igualdad cumple con todos los requisitos que se solicitan. Están siendo cada vez más exhaustivos y por eso también el trasladaros luego en 3 aspectos que nos inspeccionan muchísimo para ver que lo estamos haciendo bien y que estamos yendo por el buen camino, ¿no? Y sobre todo, creemos firmemente que ese segmento de evaluación es muy importante para hacer esa transformación de una empresa con un valor estratégico de igualdad. Creemos que es fundamental ese seguimiento de evaluación y por eso también el webinar de hoy, ¿no? Trasladaros esa idea de seguimiento, de implantación de medidas y que ese dinamismo de las mismas pueden llegar. Como os decía, la ley no nos vamos a meter mucho en ella, sabéis que hay 4 fundamentales, pero las 2 más importantes evidentemente son las de hace menor tiempo, que son los reales decretos de 2020, que salieron concretamente el 13 de octubre, y estos reales decretos sobre todo iban a 2 partes. La primera, el 901, iba sobre todo a cómo hacer el diagnóstico y el plan, qué contenido tenía que tener mínimo, y muchísimo peso a esa negociación de la Comisión de Igualdad. No van a pasar ningún plan de igualdad si no está negociado con la representatividad de los trabajadores. Llegar a la policía negociado y acordado. Sí que hay planes de igualdad que están sin acuerdo, que están registrados sin acuerdos, pero con unas condiciones muy particulares. Y tendríamos que tener muchas actas de esas negociaciones donde no había acuerdo. Si no, no lo van a pasar tampoco y lo van a denegar el plan de igualdad. Esto es importante porque si no lo he hecho así, no me lo van a pasar. ¿Qué pasa? Que tenéis es muy difícil contactar con las organizaciones sindicales o que esa negociación se esté dilatando en el tiempo, eso sí que es lo más normal, ¿no? Que no tengamos ese plan de igualdad ahora, os está pasando a muchísimas entidades y empresas y eso es un problema porque si viene inspección estáis nerviosos y decir, Dios mío, no cumplo la normativa, voy a tener sanción. Bueno, sí que es verdad que de manera extraoficial la información que nos llega es que no van a sancionar a nadie si ha comenzado el proceso, si se ha comunicado con los sindicatos en al menos 2 o 3 ocasiones. O sea, sancionable, ya os digo, extraoficialmente no va a ser, pero es verdad que tenemos que hacerlo, que nuestro plazo era hace tiempo, con lo cual tenemos que ponernos a ello. Una vez hecho todo el proceso, ese registro es obligatorio en RECON. Muchos de vosotros a veces nos preguntáis cuando lo habéis registrado, ostras, me pone registrado sin publicación, ¿está bien? Sí, está bien. Sin publicación simplemente es porque todo lo registrado en acuerdos colectivos siempre sale en BOA o en BOE, y en este caso no suele salir casi ningún plan de igualdad ni en BOA ni en BOE. Es muy raro que salga. Entonces, por eso os pone sin publicación. Está acordado, está registrado, está ok, pero no lo van a publicar en esos boletines. Esto sería un resumen a muy grandes rasgos del 901. El 902 se mete sobre todo en transparencia retributiva. Va sobre todo a ese artículo del Estatuto de los Trabajadores donde nos dice que igual valor del puesto, igual de retribución. Pero aquí, en este Real Decreto nos dice 2 áreas fundamentales. Una, registro retributivo y otra, auditoría salarial. Bien, la que entra dentro del plan de igualdad, la que tenemos que hacer con el plan de igualdad es la auditoría retributiva, ya que esa auditoría tiene que tener la misma vigencia del plan. Sin embargo, el registro retributivo hay que hacerlo anualmente y lo tienen que hacer todas las empresas, aunque tengamos un trabajador. Da igual, no tiene, entre comillas, nada que ver con igualdad, con el plan de igualdad. Sí es cierto que tiene que ver porque nos están pidiendo las diferencias porcentuales entre salarios de hombres y mujeres con los complementos. Con todos, no vale solo todo el bloque de complementos y todo el bloque de pluses. Tendría que hacer la media y mediana de cada uno de los complementos, de todos los complementos, y estipularlo así. Con lo cual, es muy importante que se nos quede claro que yo, aunque haya hecho el plan de igualdad, que lo tenga acordado, lo tenga registrado, yo anualmente voy a tener que seguir haciendo ese registro retributivo.
Y es muy importante porque ahí sí que Inspección de Trabajo nos puede ir solicitando que vayamos aportándolo. De hecho, nos lo puede aportar en casi cualquier momento. Así que es muy importante que ese registro retributivo se vaya haciendo. Como os decía, quería haceros este análisis en resumen cortito, inicial, de esas normativas, porque sobre todo son la base y la importancia de todo, pero claro, con todo esto, la ley de igualdad y lo que se está moviendo en la sociedad actualmente, lo que va sobre todo no es a, quizá nos llevan mucho peso a las empresas, ¿no? Están cargando mucho peso, pero sobre todo lo que quieren conseguir es que tengamos objetivos concretos en cuanto a competitividad, en cuanto a ser una empresa lo más sostenible posible, porque estamos cogiendo el mejor talento para cada una de nuestras organizaciones, con lo cual no me estoy fijando en ningún aspecto ni de género ni de cualquier otro aspecto que me pueda hacer algún tipo de discriminación en algún sector de la sociedad. Estoy refiriéndome a tener un objetivo mucho más comprometido socialmente y mucho más responsable con todas las esferas de la sociedad y con toda la diversidad que hoy en día tenemos. Y sobre todo ir a esa equidad, ¿no? A tener una igualdad, un valor estratégico de la igualdad de género implantado en la organización, supone una transformación de los recursos humanos y supone también saber implantar medidas que nos enfoquen muchísimo más a algo muchísimo más objetivo en cuanto a desarrollo de personas. Eso yo creo que es lo fundamental y de donde debemos partir y donde debemos pensar cuando hablamos de plan de igualdad. Cuando hablamos de plan de igualdad no tiene que ser una piedra en el zapato que solo pensamos en el cumplimiento de la normativa, sino que tenemos que sacarlo partido de todas las empresas para saber qué mejoras puedo acometer, aunque sea del día a día y no tenga nada que ver con algo muy concreto hacia la parte social de los trabajadores, que también luego lo haremos, ¿no? Pero tiene que ser un mix en ese aspecto. Como veis aquí, un plan de igualdad, al fin y al cabo, es un conjunto de medidas que hemos extraído de un diagnóstico y que, sobre todo, van dirigidas a quitar alguna desigualdad que he percibido. Muchas empresas, cuando nos ponemos a hacer ese plan de igualdad, no encontramos desigualdades, no hay unas desigualdades sangrantes que digas qué mal me he comportado con un género o con otro. Pero sí que podemos encontrar pequeñas cosas que nos den que estamos acometiendo alguna desigualdad sin darnos cuenta. Por ejemplo, en algo que no entraré luego, por deciros, es la formación muchas veces, sobre todo la formación en idioma, estamos detectando que muchas se hacen justo en el inicio de la mañana o al mediodía, porque así el 50% lo pone la persona que hace la formación y el 50% lo hace la persona, la empresa o la entidad que imparte la formación. Aquí lo que vemos es que no pueden acceder, que tienen reducción de jornada, no es que no puedan, evidentemente pueden, pero si la tienen es por alguna connotación, con lo cual estamos cometiendo una desigualdad indirecta a la mujer porque no tiene ese horario, ¿no? No tiene ese horario de poder ir, con lo cual normalmente las mujeres son las que más se piden reducciones de jornada y entraríamos en esa desigualdad indirecta. Entonces, este ejemplo que os sirva para ver ese tipo de desigualdades que nos está pasando, que nosotros pensamos de manera indirecta, evidentemente de manera directamente, que no hacemos ningún tipo de desigualdad, pero luego indirectamente en el diagnóstico nos encontramos con esto. Por esto este plan de igualdad tiene que ir ahí. Por eso son todas estas partes obligatorias. Estas son las partes que nos dice el Real Decreto 901 y todas son importantes y os voy a ir diciendo dónde el Ministerio muchas veces nos ha hecho subsanar pequeños aspectos. Evidentemente, en las partes que lo conciertan, ya os he dicho, si no hemos contado con la legitimidad que tenemos que contar, nos lo va a hacer subsanar, con lo cual esa parte es importante, pero sobre todo en el ámbito de aplicación también es muy importante. Tenemos que ser muy explícitos a qué personas va destinadas nuestro plan de igualdad. Es decir, no vale decir a todas las personas de la plantilla. Y me diréis, ¿por qué no? Sí, te doy mi plan de igualdad. No, porque tengo que ser más concreto aún y tengo que decir, no va a todas las personas de la plantilla de todos los centros de trabajo que son Andalucía, Sevilla, Aragón o de mi centro de trabajo que está en tal. ¿Vale? O sea que ahí tenemos que ser explícitos en toda esa parte. Si nuestro plan de igualdad también lo vamos a comunicar de forma que nuestros proveedores o nuestro personal de empresa de trabajo temporal lo van a tener, que sería lo más lógico y coherente, también lo puedo añadir aquí y puedo añadir también que van dirigidos a esos colectivos, con lo cual muy importante en ese ámbito de aplicación que meta a todas las personas que vayan a estar implicadas en el plan de igualdad. ¿Importante ese informe diagnóstico? ¿Es importante ponerlo? Bueno, la normativa lo que nos dice cuando lo registramos en RECON es
De hecho, la pregunta es, ¿tu plan de igualdad tiene el diagnóstico o es un resumen de conclusiones del diagnóstico? Podéis registrar ambos dos, pero hay muchas veces que nos han hecho subsanar para que les entreguemos el diagnóstico. Entonces, si lo podéis entregar cuando lo registréis, no ponerlo dentro del plan de igualdad, pero sí entregarlo, perfecto, ¿vale? Suficiente. Yo no soy muy partidaria de que lo hagáis dentro del plan de igualdad. ¿Por qué? Porque los planes de igualdad actualmente los están en el ministerio en formato Word. Lo que supone que si alguien sabe un poquito cómo manejar esa web del ministerio, puede hacer una consulta pública y se le puede facilitar ese Word. Con lo cual, si yo estoy poniendo los datos del diagnóstico, pues es más complicado, no sé, a mí me gusta más que no lo pongáis porque no, por lo dicho, porque no está en PDF, no en un formato que posiblemente lo puedo trasladar, pero bueno, por lo menos ya requiere un poco más de seguridad. Sí que es verdad que es una consulta con mucho trabajo, si esto va a continuar así, pero bueno, para eso lo piden en formato Word, ¿no? Para también poder que sea público totalmente y ser objetivos y transparentes en ese aspecto y cumplir esa transparencia que ellos también están solicitando. Muy importante de este plan de igualdad es el resultado de la auditoría retributiva. Es muy importante hacerla muy bien, muy importante registrarla por completo y no solo quizás el resultado, sino si he hecho un informe aparte, que es lo que desde COE solemos hacer con todos vosotros, es un informe de auditoría retributiva. Es muy importante porque ahí vamos a poner los valores de los puestos. Como esta es una de las partes que me voy a extender un poquito más tarde, no os lo adelanto y lo vemos ahí. Importante que todo esto lleve unos objetivos, tanto generales como específicos, y vayan de verdad a solucionar aspectos globales en cuanto a diversidad e igualdad, y sobre todo que esas medidas tengan objetivos concretos de dónde voy, de ese valor estratégico de la organización, dónde va dirigido. ¿Vale? Es muy importante que esa cantidad de medidas que yo quiera implantar estén bien sujetas y que tengamos sobre todo lo que viene siendo medidas e indicadores, en este caso, muchos indicadores que me vayan a decir si estoy cumpliendo esa medida. ¿Qué pasa si hay una medida que no hago, que no puedo acometer? No pasa nada, porque para eso está el seguimiento de evaluación. Entonces, cuando haga el seguimiento de evaluación, veré si es que me he equivocado a la hora de implantar esa medida, si es que a lo mejor la tengo que perfeccionar y hacerla en partes más chiquititas, no pasa nada, ¿vale? Es importante tener esa parte. En cuanto a medios y recursos, como empresa comprometida, yo debería dar todos los medios y recursos a nuestro alcance. Sí que es verdad que estamos teniendo, pues quizá esas negociaciones un poco más duras en cuanto a cuántas horas sindicales necesitan una comisión de seguimiento una vez implantado el plan de igualdad para poder resolverlo, ¿no? Bueno, aquí ya cada empresa podéis hacer, sí que es verdad que van a necesitar ciertas horas, no demasiadas porque es mucho peso va a caer dentro del área de recursos humanos. Si yo, por ejemplo, en la formación que iba diciendo antes, ¿no? Si, por ejemplo, yo implante una medida que fuese formación a la plantilla, está claro que lo tienen que gestionar desde recursos humanos y esta comisión de seguimiento de igualdad no puede hacer gran cosa, pero sí que tendrá que tener algunas horas de esa revisión. Con lo cual, eso ya en función de las horas que hayáis marcado en cuanto a ese seguimiento, en cuanto a qué parametrización hago, si una vez cada 3 meses, si va a ser semestral, si va a ser anual. La norma lo que dice es que mínimo tiene que haber una evaluación y seguimiento en mitad del proceso, es decir, a los 2 años, y otra a los 4. Ojo, a los 4 sí he puesto ese límite máximo de vigencia. Si es menor, pues a mitad tiene que haber obligatoriamente un seguimiento. Tengo que calendarizar todas las medidas. No hace falta que pongáis fecha concreta del 28 de mayo voy a hacer esto, el 28 de septiembre, no. Pero primer trimestre del año, segundo trimestre, o durante el año 2023 o durante tal. También es importante, en algunos casos nos han llegado a subsanar el coste, que pongamos qué coste nos va a costar esas medidas. Hay medidas que lo sabréis y pondréis la cuantía exacta. Hay medidas que serán horas internas de vuestras personas, con lo cual podéis poner tranquilamente eso, o hay medidas que vais a contar con algún servicio externo y entonces tendréis que poner, pues bueno, a asesorar, ¿no? Por determinar, ya que va a ser externo. Con lo cual podéis, no hace falta poner el euro concreto, sino que podéis ponerlo de esa manera más general. Como os decía, importante ese seguimiento de evaluación, ¿no? Tenemos que tener un seguimiento de evaluación muy exhaustivo y hacerlo cuando hemos dicho que lo vamos a hacer. Tenemos que ver esa comisión de seguimiento tiene que estar hecha de forma paritaria entre la representación social y la representación de la empresa.
¿Y es obligatorio que sean las mismas personas? No. ¿Es obligatorio que se cuente con esa legitimidad que el comité de empresa tiene o que las organizaciones sindicales? No, tampoco. Simplemente que esa comisión de igualdad tiene que decidir quién y que sea paritaria. ¿Vale? Puede ser una persona y una persona tranquilamente. Lo más normal es que sean las mismas personas. Eso es lo más normal. Pero es verdad que hay veces, pues bueno, que es mejor tener 2 personas y que las comisiones se relajan un poco en este aspecto. Y por supuesto, tenemos que tener claro y muy importante el procedimiento de modificación. Hacen subsanar muchísimos planes de igualdad por esto, ¿vale? La norma está tal cual puesto, cuál es nuestro procedimiento de modificación, si en algún momento hay que modificar el plan de igualdad o tenemos alguna sanción en cuanto a este hecho, y es simplemente ponerlo. Pero es muy importante a comunicar porque así nuestras personas trabajadoras van a saber por dónde vamos un poco, ¿vale? Un poco desde nuestro servicio, en este caso de igualdad, lo que queremos es, nuestro propósito al fin y al cabo, que aquí es lo que hemos puesto muy en grande, es conseguir esas organizaciones más comprometidas, que de verdad su entorno tenga ese dinamismo y esa conexión con ellas. Fijaros que cada vez nos fijamos más en las empresas más comprometidas socialmente, cuando vamos a comprar algo, ¿no? Cuando sois clientes, hacéis eso, con lo cual las grandes empresas, cuando vienen a que seamos su proveedor, cuando vienen a elegirnos incluso para trabajar con nosotros, nos investigan mucho. Ahora ya no es tanto la empresa quien elija a la persona candidata, ¿no? Como el candidato quien nos elige esa persona, con lo cual se fijan sobre todo en esas personas, en esas empresas comprometidas, sostenibles y sobre todo responsables con todas sus personas, ¿no? Y los beneficios sociales van muy en la línea de esa elección de dónde voy a trabajar o incluso de cuál es mi proveedor. En muchísimas empresas nos están pidiendo, ya sean públicas o privadas, qué estamos haciendo en igualdad, qué estamos haciendo en conciliación y si nuestra retribución es igualitaria, ¿no? Realmente implantar una política de diversidad y de igualdad en la empresa, lo que supone es esto, ¿no? Un mayor compromiso, y yo creo que es ahí donde tenemos que ir. 3 pilares fundamentales es donde hoy nos vamos a centrar, que creemos que va sobre todo en esa captación y retención del talento, en esa selección y contratación. También esa política retributiva, que es la que el Ministerio nos está solicitando y es la que está cometiendo esas brechas de género. Y, por supuesto, esas medidas, yo hoy he traído más una generalidad de conciliación y corresponsabilidad, pero es que al fin y al cabo son medidas que van a ir a toda la plantilla y que van a beneficiarnos, ¿no? En cuanto a empresas. Con lo cual, empezamos por ese proceso de selección. Yo creo que lo más importante es que vosotros como empresa, cuando pensáis en esos objetivos estratégicos en cuanto a igualdad, siempre pensáis, bueno, voy a revisar esas ofertas de empleo, voy a revisar esas solicitudes y voy a revisar sobre todo, bueno, aquí os hemos puesto ahí una imagen pequeñita con un chico y una chica, pues muchas veces ponéis imágenes también en esas ofertas de empleo. Pues bueno, tenemos que revisar todo eso. Ese es el objetivo principal, ¿no? Ver qué estoy transmitiendo yo y si estoy siendo inclusiva y si estoy siendo diversa, que al fin y al cabo es lo que quieren ver. Muchas veces es mucho más fácil coger a 2 personas de la organización y hacerles la foto que cogerlas de archivo porque es de verdad lo que llevan. Pero aún así, mirar a ver, porque si yo mi puesto suele ser masculinizado y yo pongo todo en neutro, que es más masculino, y en las fotos, pues porque mi puesto es más masculinizado, aparece un hombre, lo más lógico es que la mujer se sienta más desplazada. Con lo cual la probabilidad, y esos son estudios que hemos realizado, la probabilidad que esa persona eche currículum, si es mujer, baja mucho de si la oferta está hecha con un lenguaje mucho más dirigido a personas, que suele ser más femenino el lenguaje, porque estoy hablando de la persona, no de el puesto, ¿vale? Simplemente por eso. Y sobre todo si las imágenes son mixtas, también la mujer se ve incluida, con lo cual tenemos más probabilidad a que eche currículum, aunque, ya os estoy diciendo, sean puestos más masculinizados, como puede ser una ingeniería, bueno, como puede ser una persona que necesite el carnet de carretilla, como puede ser un puesto de soldadura, o sea, que hay muchos puestos que sabemos perfectamente que son más masculinizados, pero que si cambia un poco la forma de hacerlo puede venir muy bien. Esa especificación en género, ¿no? Como está claro. ¿Qué tengo que hacer yo para ver si estoy yendo por buen camino o no? Evidentemente ese diagnóstico, pero sobre todo ver qué número de personas tengo en cada puesto es muy importante, porque así sabré qué tengo que buscar. No porque me viene bien tener más mujeres o más hombres, sino por ver qué no estoy haciendo que pueda hacer.
Ir a institutos a dar una charla sobre que mi empresa es dinámica, es ágil, es interesante, puede ser muy importante dependiendo de cuál es la opción de ese puesto cuando lo eligen las personas, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo qué medidas. Yo os he traído alguna que sobre todo lo estamos haciendo con empresas y está saliendo muy favorablemente, que son crear procesos, tiempos de selección. Está siendo muy interesante ese primer filtrado y dar los últimos 5 o 3 candidatos a la empresa que no saben nunca si son hombres o mujeres ni la edad, simplemente saben los estudios, la formación y la experiencia. Está resultando muy bien y actualmente en una empresa que tengo reunión, ¿verdad? Que hace un poquito dicen, sorprende los resultados que son muy buenos y sorprendentes, porque no es lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Con lo cual, alguna desigualdad sin darnos cuenta cometeríamos hasta ahora. Hay empresas con las que estamos haciendo que las entrevistas sean online obligatoriamente y sean sin cámara, y así se lo decimos a la persona que le vamos a entrevistar, ¿no? Que sea por favor sin cámara, porque también puede ser alguna desigualdad en cuanto a edad, en cuanto a características, entonces así nos evitamos ese tipo de desigualdades. Evidentemente, cuando sé que voy a entrevistar a María o Antonio, sé que es María o Antonio, pero hoy en día hasta María y Antonio pueden tener alguna diversidad que realmente podamos percibir físicamente, pero no en cuanto a ese tono de voz, con lo cual es interesante también repercutirlo. Tenéis que tener en cuenta que salió una ley este año que se hace efectiva en febrero del año que viene, 2024, que es el LGTBI+, que nos habla de ese colectivo trans sobre todo de una diversidad mayor a la que estamos acostumbrados. Nos está costando a las empresas y esto precisamente es para intentar poner o canalizar políticas que vayan de verdad a ese aspecto. Como os digo, hay que saber si estamos preparados como empresa para poder asumirlo y afrontarlo o no. Estamos creando manuales de gestión de entrevistas con perspectiva de género, saber qué puedo o no puedo preguntar, es interesante. Formamos a responsables de recursos humanos en esos sesgos inconscientes que los tenemos todo el mundo. Y que es verdad que las personas que estamos en cuanto a en un equipo de recursos humanos no hay ningún problema, porque creo que estamos formados y capacitados esas personas para poder desempeñarlo, pero sí que es verdad que hay muchos perfiles que no solo entrevistas el departamento de personas, el departamento de people, sino también entrevista la persona responsable de marketing, si el puesto es de marketing, la persona responsable de producción, si el puesto va a ser de producción, la persona responsable del puesto de coordinación, en muchas áreas de negocio, ¿no? Y esas personas son quizás las que va dirigida esta formación también o este manual de preguntas en formato incluyente, porque son quienes más vayan a tener que conocer esto porque no están formados en este aspecto. Con lo cual es muy importante que estas medidas las vaya cometiendo de una manera ágil, dinámica y sobre todo que la empresa esté cómoda a la hora de implantar estas medidas, porque vamos a ser la cara visible, el primer feedback que esos candidatos y candidatas se lleven cuando vienen, ¿no? Entonces es muy importante que no nos sintamos incómodos a la hora de implantar este tipo de medidas. Bien, en cuanto a auditoría retributiva, yo os he dicho que era muy importante, que es una obligación, igual retribución a igual valor. ¿Cómo se hace esto? La norma ya lo sabéis, lo que quiere es que valoremos, pongamos nota a nuestros puestos. ¿Y nota en función del 0 y el 10? No. Nota sobre todo en cuanto a factores. El Ministerio nos da una herramienta de valoración de puestos. Es bastante ardua esta herramienta y un poco complicada para poderla hacer, pero sí que los factores que tiene son muy interesantes y yo creo que casi con cualquier empresa pueden llegar a implantarse, o podéis poner 5 o 6 más, o podéis decir, bueno, estos 5 o 6 no tienen nada que ver con mi puesto, con mi organización y con las funciones, ¿no?, que se hace. No lo sé, pues por ejemplo, hay muchas empresas que tienen empresas de servicios que nos han dicho, es que en factores hay movimientos repetitivos y yo no puedo valorar porque mi personal es técnico y está todo el rato con el ordenador. Bueno, sí, pero vamos a valorar si son movimientos repetitivos y si yo estoy todo el rato con el ordenador y ese ratón para arriba para abajo, igual la muñeca, esos movimientos repetitivos tienen algo importante, ¿no? No va dirigido en cuanto a eso a la definición, no tiene por qué, quiero decir que esto es un ejemplo que normalmente no tendrá movimientos repetitivos y ese factor no entrará en ese tipo de perfiles, pero en otros perfiles sí que pueden entrar, con lo cual si yo tengo una organización que tiene varios perfiles, sí que lo puedo acometer, para que veáis esta parte. ¿Cómo tengo que valorarlo? Como queráis. Es decir,
La herramienta sí que da una idea del 0 al 5, a mí el 0 al 5 me parece muy interesante, pero si lo queréis del 0 al 10, del 0 al 100, del 0 al... da igual, lo que tenéis que saber sobre todo es cuánto es el 1 para vosotros, cuánto es el 2 para vosotros, cuánto es el... Eso es importante. O sea, para vuestra empresa que tenga muy bien definido ese factor y cuánto es cada uno. Con eso podremos valorar cada uno de los puestos. Importante, puestos. No grupos profesionales, no categorías profesionales, no, puestos. ¿Qué está pasando actualmente? Inspección de Trabajo está revisando no tanto los planes de igualdad, que sí, pero también está revisando nuestros salarios de nuestra organización. Y uno que he tenido hace poquito, una inspección que nos solicitaba que en el grupo de cotización 4 había desigualdades superiores a un 25%, que se la explicásemos. Y lo que hicimos es llevar la auditoría retributiva y ahora me decís, pero si no has dicho que era por puestos, ¿cómo me...? Bueno, pues porque el grupo de cotización 4 tiene 4 puestos de trabajo, casualmente, y esos 4 puestos de trabajo van en función de la responsabilidad de las funciones y también de los años de antigüedad. No es lo mismo alguien muy junior que alguien muy senior, pero el grupo de cotización era el mismo. Con lo cual, nosotros explicamos a la Inspección de Trabajo esta casuística que nos pasaba. Que nosotros, en cuanto al puesto, teníamos la valoración de cada uno de los puestos, le presentamos esos puestos, la definición de las funciones de los puestos, pero que con esas características se basaban en el grupo 4 y perfectamente nos dio el ok y fue algo perfectamente subsanable. Con lo cual, como veis, ya no solo nos están dirigiendo a que Inspección de Trabajo nos inspeccione ese plan de igualdad, sino que están metiendo, como os decían, algo muy importante para ellos, que es que a igual valor, igual retribución. Si yo sé decirles que para mí tiene el mismo valor, no habrá ningún problema. Claro, no habrá ningún problema siempre y cuando el valor sea el mismo, no este año ponga un valor y al año que viene otro. Es verdad que como bien sabéis, las diferencias, os lo he puesto aquí, porcentuales, tienen que ser de un 25%, que ya es diferencia. Por eso vienen normativas de Europa, se vienen cambios, ¿verdad, Carolina? En este sentido, que nos está diciendo que los vamos a tener que reducir al 5%, cosa que es muchísimo de todas las auditorías que estamos viendo. Hay muchas diferencias que no superan en muchas el 25%, es raro el puesto que supera el 25%, y lo que lo hay es con una justificación, una antigüedad, por ejemplo, o por un puesto determinado que hay unos colectivos que tienen coche y otros no, y entra adentro, por algo muy puntual, pero que es verdad que del 5 al 12-13% hay muchísimas diferencias que hay veces que no son tan fácilmente explicables. ¿Por qué no son tan fácilmente explicables? Bueno, pues porque muchas veces son horas extras que hacen las personas, son disponibilidades, son jornadas de trabajo de tiempo, de turnos en este caso, y son mayor número de hombres el que hace ese tipo de disponibilidades que las mujeres, y eso al fin y al cabo una empresa no podemos dar aún ese cambio social que nos pertenece a todos, darlo de la mano y no solo a las empresas. Con lo cual, lo que tenemos que, si hemos analizado bien, como os digo, aquí ese factor desencadenante de las diferencias, tenemos perfectamente pasado todas las inspecciones que nos puedan sugerir Inspección de Trabajo sin ningún problema. Como medidas, es verdad, que hay que hacer una valoración de puestos en base a factores. ¿Es obligatorio hacerlo en la norma? No, pero lo tenemos que desarrollar y tenemos que desarrollar muy bien. Puede ir alineada con nuestra descripción de competencias o con nuestras funciones, pero tenemos que hacer una valoración muy exhaustiva de cada uno de los puestos. Esto desde COE lo hacemos de manera muy fácil porque hemos hecho muchísimos, con lo cual muchas veces cuando nos venís y nos pedís asesoramiento, tenemos a muchas empresas del sector y les damos las ideas de decir, mira, te lo hago yo objetivamente, te lo hago porque he hecho muchas del sector y en cuanto lo tengas tú me dices, uy, este no, este hay que trabajarlo un poco, hay que subirlo porque aquí no es tanto. Vale, perfecto. Pero por lo menos habéis partido de algo objetivo, porque si no os acordáis de Antonio Martínez, de María Moros, de personas concretas que a lo mejor se os va a la cabeza y no sois objetivos en cuanto a ese puesto. Tenemos que hacer, es un estudio de la gestión de puestos, puede ser que haya personas, esto ya es meterse más, ¿no? Escarbar más, pero puede ser que por esa trayectoria de los años haya personas que estén en un puesto que no deberían estar, ya sea por mucho o por poco, y lo que he ido haciendo es poniéndole complementos en vez de cambiarle de puesto. Y a lo mejor debería haberle cambiado de puesto. Entonces son estudios muy buenos hacerlos. Hay que analizar si esas diferencias de los puestos tienen algún rol de género. Es decir, yo como empresa estoy cometiendo alguna desigualdad porque estoy poniendo a un rol de género en un sitio determinado. Nos hemos encontrado casos en este sentido, es decir, qué casualidad que, sobre todo hay un caso concreto que fue limpieza,
que la limpieza de áreas muy grandes de la organización la hacían más hombres y la limpieza de áreas más pequeñas la hacían mujeres, y eso está tipificado como rol de género y hay que mirarlo. O, por ejemplo, en empresas del metal, muchas veces quien lleva más años son los hombres, quien tiene esa antigüedad, aunque se ha quitado de ese convenio, son los hombres, pero se ha consolidado en otro plus, con lo cual siempre va a tener esa diferencia. Y al fin y al cabo sigue siendo un rol de género, porque hasta los años 90 a lo mejor nos incorporó el sector productivo del metal, con lo cual aún vamos un poco a ralentí, ¿no? Entonces tenemos que ver también esa parte que es muy interesante y que sí que tiene que ver con rol de género y si podemos hacer algo por evitarlo, ¿no? Comunicación, en esas correcciones tenemos que fomentar medidas atractivas para comunicarlas. Imaginaros que si encontramos una desigualdad retributiva ya hay que erradicarla, ¿no? Tendríamos que subir el salario de ese género que está con esa desigualdad, con lo cual tengo que saber comunicarlo de manera eficiente y ágil. Podría tener una menor vigencia otra de las prácticas habituales, es decir, bueno, el plan de igualdad va a durar 4 años, pero yo la auditoría retributiva la voy a hacer cada 2. Porque creo que es interesante, porque ya que hago el registro, con el registro puedo hacer la auditoría, o sea que podría ser interesante incluso hacer esa parte de hacerla cada 2 años. Y sobre todo hacer un análisis de puestos en los que existe una diferencia mayor al 25%. ¿Por qué existe? ¿En qué pluses y de qué manera? Eso sí, yo creo que es un plan de acción que hay que hacer si me sale, porque tengo que ver realmente por qué esa persona no está cumpliendo ese plus, ese perfil de género, ¿no? Y si tiene algo que ver con ese rol social. No, es que a mí hay muchas veces que vas o intentas, ¿no? Que las mujeres hagan un determinado puesto o disponibilidad o nocturnidad y no lo requieren por ese rol social del cuidado, ¿no? De la familia, o al revés, o quieres que a lo mejor haya un perfil más de hombre que tenga un perfil de puesto con más cuidado, ¿no? Imaginaos de una residencia de ancianos o de un colegio, de una área educativa y no lo quieren desempeñar. Pues esas son las partes en las que tenemos que preguntarnos, ¿puedo hacer algo para erradicarlo? ¿Vale? Pero sobre todo porque en esa manera retributiva nos puede llegar esa conexión con alguna desigualdad. Otra de las opciones muy importantes es qué estoy canalizando yo a la organización, sobre todo, a dónde estoy llegando, y luego centrar en conciliación y corresponsabilidad, pero bueno, sería un poco de qué áreas de mejora le doy yo a mi plantilla, ¿no? Sobre todo, ejercicio de garantizar derechos de la conciliación. No se trata, siempre lo decimos, la responsabilidad no es de la empresa, ¿no? El querer formar una familia, evidentemente, es de cada familia, pero es verdad que tenemos que acompañarle y tenemos que intentar hacer algo por nuestra parte para que esas personas que trabajan en nuestra organización se sientan muchísimo mejor y promover esas medidas de flexibilidad en la empresa siempre y cuando podamos. Es decir, hay empresas que no vais a poder tener teletrabajo porque tenéis una masa productiva muy importante y tenéis que estar en conexión. Ya habéis comprobado que si no existe esa conexión, la productividad baja. Perfecto, en mi empresa no voy a poder tener esto, no pasa nada. Hay otras empresas que sí, que habéis comprobado que sí que se puede acometer y lo vamos a implantar. O sea, realmente esto no es la varita mágica que digas, implanto esta medida en toda mi empresa va a ir bien. No, todo lo contrario. Con lo cual, en ese informe de igualdad es importante ese diagnóstico que tengamos en cuenta esto. Muchas veces esto lo que hacemos, lo que nos están pidiendo las empresas es que implantemos y que hagamos encuestas de clima laboral o focus group, pues junta a 10 o 15 personas y preguntarles por aspectos e implantaremos medidas, ¿no? Pero en cosas de clima laboral viene muy bien porque, aparte de que matáis 2 pájaros de un tiro, no solo hacéis de igualdad, ¿no? sino que hacéis mucho más del clima de esa motivación o que necesitan las personas de mi organización, pero también el preguntar, bueno, voy a preguntar qué ayudas necesitarían si tienen familia, si tienen descendientes o ascendientes que dependan de ellos, para ver si estoy llegando ahí, ¿no? Por ejemplo, hay veces que piensas, bueno, tengo mucha gente joven en mi plantilla, voy a poner flexibilidad, hasta me lo estoy inventando, pero bueno, inventando porque tenemos empresas de este sector, pero para que lo veáis, voy a poner flexibilidad hasta las 10 de la mañana porque seguro que quieren acostarse más tarde y venir más tarde. Pues todo lo contrario, en Interra, por ejemplo, tienen muchísima gente joven, muchísima, y lo que quieren es empezar cuanto antes para salir cuanto antes, ¿no? Entonces, en esas encuestas de climas donde lo reconocemos, ¿no? Donde vemos esas partes y donde podemos implantar dichas medidas. La movilidad. Muchas veces pensamos, bueno, yo tengo muchos centros de trabajo y seguro que si le digo a alguien que se vaya allí, a ese centro de trabajo que lo tengo olvidado en un pueblo o en otra ciudad, me dice que no y es un trastorno. Pues hay veces que nos sorprende la gente que quiere esa movilidad, con lo cual incluso en las encuestas de
de clima o en algún tipo otro de foro se puede preguntar esa detección de necesidades de si quieren moverse las personas, ¿no? Sensibilización y corresponsabilidad, es verdad, tenemos que tener una sensibilidad especial y podemos fomentar píldoras formativas en ese sentido, que luego tratamos más medidas, ya os enseñaremos. Podemos hacer o bonus de guardería o seguro médico, pero meterlo también en retribución flexible. Está siendo muy interesante todas las empresas que gracias al plan de igualdad han implantado esta medida y está haciendo una medida muy atractiva para las personas que trabajan en la organización. Incluso esta menor jornada total laboral también hay empresas que se están atreviendo a decir, bueno, voy a quitar una hora, voy a poner 39 horas de jornada total en vez de 40 a ver qué pasa. Y está funcionando bien. Sé que es una medida demasiado exigente, pero está funcionando bastante bien. Sobre todo la que está funcionando y es como el caramelo de oro es la flexibilidad horaria. Ya que como horario de verano, Navidades, a ver, si yo mi pico de trabajo, lo que tenemos que hacer es un análisis de cuál es mi pico de trabajo mayor y menor. Y en el menor, implantar esa medida, esa flexibilidad, ese horario solo de mañana o ese poder repartirlo durante el resto del año. Si yo reparto un cuarto de hora durante el resto del año, a lo mejor puedo hacer el horario de verano. Y quiero que seáis muy conscientes que esto tiene es decir, no voy a quitar el horario, no voy a ir de 8 horas en verano y luego ya está. No, mis horas anuales son 1772, 1760, 1740, 1000 algo. Pero esas las tengo que repartir durante el año. Pues vamos a ver si en las épocas valle de mi época de producción puedo, ¿no?, dividirlas un poco y moverlas. Es verdad que hay empresas que se dicen, bueno, es que cuando tengo una época valle, bueno, pues si no lo estudiamos antes mal, hay veces que no tendré, pero lo tengo que intentar, ¿no? Por lo menos esos los viernes por la tarde libre, en ese caso en personal, sobre todo que tiene puestos de oficina o de servicios centrales, es muy importante. Otra de las medidas que estamos implantando y que está gustando muchísimo es este kit de embarazo que os pongo ahí, que es darle a las personas que van a ser padres o madres, incluso hay familias que lo hacen a los padres para que se lo den a su pareja, cinturón, reposapiés y cojín lumbar. O sea, si voy a coger el coche, le voy a dar un cinturón específico para el coche. Si no tiene reposapiés, le voy a poner porque es verdad que se cargan más las piernas cuando estoy todo el rato sentada, o un cojín lumbar porque ya está un poco avanzado el embarazo, ya como que te empieza a doler casi todo, ¿no? Con lo cual es muy importante esa parte. Política de desconexión digital, estamos ayudándoos a hacerla. Es muy importante esa desconexión digital, saber cuándo esas personas tienen que desconectar y tienen que hacerlo. Y tenemos que ser capaces, ¿no?, en la empresa de saber conectar con ellos en ese sentido. En cuanto a permisos especiales para atender situaciones de adopción si es del extranjero, técnicas de reproducción asistida, hospitalización prolongada de algún familiar en primer, segundo grado, lo que quiera, ¿no?, enfermedades graves. Tenemos que mirar muy bien los convenios y si podemos ayudar en este sentido. Creo que no es tan difícil ayudar. Hay empresas que estamos implantando que cuando vuelves de una baja paternal o maternal solo ven que vengas en horario de mañana. Es verdad que es poca cosa. Y sobre todo las empresas que tenéis de lunes a jueves porque el viernes tenéis fiesta por la tarde, daos cuenta que al fin y al cabo es poquita cosa, son 8 horitas. Y la gente está muy agradecida en este sentido. Claro, para eso tengo que saber qué media de edad tengo. Si tengo ya todas maduras y nadie va a ser padre o madre, pues ya lo tengo un poco más difícil, pero que es interesante también por enfermedades que puedan tener esas personas. Complementos, si puedo y voy a máximos, evidentemente, pues las empresas lo favorecen, esos complementos por bajas o enfermedad. Una que a veces se nos olvida y que es muy interesante es hacer las reuniones en horario laboral de las personas asistentes. Se nos olvida las personas que van en reducción de jornada y buscamos esas desigualdades indirectas. Si una persona entra a las 9 y yo pongo una reunión a las 8:30, pues no se va a enterar de lo que estoy hablando y a lo mejor es muy importante. Y la estoy apartando sin darme cuenta. Esto es una desigualdad indirecta y tengo que ser consciente, ¿no? O, por ejemplo, si pongo una reunión a las 4 y esa persona pues tiene horario hasta las 3 o hasta las 2, tenemos que ser conscientes un poco de esa parte y es muy fácil de comunicar y de poner esta medida.
Y otra de las cosas que englobaría a todas a favorecer a esa plantilla que tenga ese valor estratégico de la igualdad, como decía aquí, lo hemos llamado medidas conciliatorias, pero al fin y al cabo estamos mejorando, transformando, haciendo una transformación humanista de mi plantilla, que nuestro área de gestión de personas esté dando más en esa motivación y ese continuo, esa sostenibilidad de la empresa, de las personas, de mi organización. Hemos creado actualmente algo nuevo que son las píldoras de sensibilización, unas píldoras con las que vosotros vais a poder elegir qué queréis que se cuente, es decir, pues yo quiero que se hable de diversidad, yo quiero que se hable de plan de igualdad, yo quiero que se hable de micromachismos, yo quiero que se hable, y hemos creado de momento, creo que tenemos 7 o 8 creadas, pero van a venir más, ¿no? en ese aspecto, y podréis elegir 2, 3 píldoras, 4, 7, las que queráis, pero cada píldora más o menos dura 1 hora, con lo cual, si cogemos unas 3, nos está haciendo que también lo podamos beneficiarnos de Fundación Tripartita y podamos meterlo aquí con Fundai, ¿no? Que yo creo que es muy interesante porque es de las pocas cosas que podemos beneficiarnos cuando hablamos de igualdad. Tenemos muy poquitas medidas. Entonces, hace poquito lo diseñamos, lo hemos creado ya y tenemos las píldoras ya colgadas. Grabamos un vídeo hace poquito en ese sentido, que os lo voy a poner a ver si el enlace... Voy a dejar de compartir un momento y vuelvo a compartiros porque no había puesto sonido y si no, no lo oiréis. Ahora me acabo de dar cuenta, entonces vamos a ver si funciona bien o no. No sé si... Ahora. Lo vamos a poner pues aquí el plan B. Os pongo el plan B, que era tenerlo cargado por si acaso. Venga, os lo pongo. Hoy estamos para contaros una nueva iniciativa que hemos creado desde COE Aragón y en colaboración con Integra Tecnología. Se trata de sensibilizar a las plantillas en igualdad de género. La igualdad aporta un valor añadido generando muchísima más competitividad en las empresas. Desde hace años trabajamos conjuntamente para lograr que las empresas podáis implantar planes de igualdad. De esta manera os ayudamos realizando diagnósticos de género, implantando planes de igualdad y, por supuesto, acompañándoos en multitud de medidas que estáis implantando en las empresas. Una de ellas es poder transmitir a la plantilla el valor estratégico de la igualdad y la diversidad de género y así conseguir empresas más comprometidas, más responsables y más sostenibles. Para ello, hemos diseñado un atractivo programa formativo en el que poder transmitir a todas las personas de nuestra organización ese valor tan importante. En este programa hemos creado multitud de píldoras dinámicas y cortas con las que poder crear el itinerario que mejor se adapte a vuestras necesidades. Por ejemplo, puedes coger una píldora que sea de diversidad o de plan de igualdad o puedes coger varias de ellas y hacer tu itinerario formativo. Como decía, son píldoras cortas y sobre todo muy dinámicas para que las personas las puedan desarrollar. Las pueden hacer tanto online como en formato aula virtual o presencial. Hoy os presentamos el formato online. Para que veáis, hoy os hemos traído un ejemplo de formato online, en el que previamente habréis elegido esas píldoras formativas que deseáis añadir y aquí se podrían dar acceso a toda vuestra organización. De hecho, con las píldoras seleccionadas se genera un curso de sensibilización en igualdad, donde todas las personas podrían ir entrando e ir siguiendo toda la formación de forma ágil, dinámica y sobre todo en formatos de unas horas que os pueda ser interesante, como por ejemplo de 2 horas. Si te ha gustado la idea, desde el servicio Más Igualdad, Mejores Empresas, te ayudaremos a generar ese itinerario formativo en base a tus necesidades. ¿Hablamos? Contribuye de una manera muy clara, porque al final... Bueno, Nos salta el otro vídeo. Nos saltábamos ya el otro vídeo para que lo escuchaseis, no hacía falta. Bueno, como os decía, en esas píldoras podemos ayudaros a un montón, a una multitud de aspectos que pueden ser muy atractivos y muy interesantes de cara a que vuestra organización, todas las personas puedan, bueno, tener ese valor estratégico que vosotros queréis, ¿no? Y no sé si hay preguntas, porque preparas un momentillo para que vosotros nos podáis trasladar
qué preguntas, qué dudas. Y así lo vamos viendo. Si queréis levantar la mano, yo voy dando acceso. O si queréis ponerlo en el chat igualmente, podemos también resolverlas en el chat, lo que nos digáis. Bueno, no sé qué. Esto ciérralo, esto ciérralo. Aquí no, vale. Voy, que había cerrado lo de la mano. Venga, te hemos dado ya, Daniela, si quieres hablar. No sé si... Que se active el ¿Te micro. puedes activar ya el micro tú, yo creo? Hola, Daniela, ¿nos oyes? ¿Puedes activarte el micro tú misma? Sí, hola. Ahora, fenomenal, Daniela, cuéntanos. Vale, pues te iba a preguntar que cómo podrían hacer, o sea, qué herramienta de inteligencia artificial o cómo el ser humano allí podría intervenir en un proceso de selección evitando caer de pronto en sesgos para el tema del plan de igualdad. No En sé cuanto a si- realidad virtual, ¿quieres decir que Sí, tenemos algún software con gafas de realidad virtual? sí, o sea, cómo poder evitar caer en sesgos teniendo en cuenta que el ser humano pues es sí, o sea, una persona que tiende a caer en sesgos. ¿Se usaría una herramienta de inteligencia artificial para ello? A ver, es verdad, Daniela, que al fin y al cabo, tú cuando haces un proceso de selección y de captación de la persona, al fin, o sea, el último proceso tienes que verla o por lo menos transmitirle tú también, pero ya no solo por ella, o sea, porque vaya a entrar ella a tu organización, sino que esa persona también tiene que conocer la organización y sus valores estratégicos que la organización tiene y si a ella le gustan, ¿no? A la persona candidata, tus valores como organización. Entonces, las últimas 3 personas candidatas que llegan a tu organización las tenemos que ver, eso es inevitable, o sea, es muy poco probable que haya algo. De cara a hacerlo antes, sí que es verdad que hay simuladores y ahí tenemos, de hecho, tenemos uno que con una gafas virtual tú vas seleccionando ciertas partes, ¿no? Y vas haciendo ejercicios prácticos la persona, pero es muy complicado moverla con inteligencia artificial de cara a que la persona no vaya a unas instalaciones y no le vean. Entonces, es complicado alinear currículums ciegos 100% y selección de personal. Por eso hay que intentarlo hacer lo máximo posible, lo que te decía, pues esas reuniones que sean vía online sin cámara es uno de los formatos. Tú puedes ir haciendo, incluso hay reuniones que hasta se han hecho escritas, no se han hecho por audio, o sea, se puede hacer muchas cosas sin llegar a meter ella generativa, por supuesto, pero sí que hay muchísimos ejercicios prácticos que lo puedes hacer con eso. Y entonces sí que puedes trasladar esa parte, ¿no? Esa parte técnica. También caemos en la cuenta que igual que nosotros, que tú puedes utilizar inteligencia artificial, la persona también puede utilizarla. Quiero decir que hoy en día es tan accesible que nadie si lo haces vía online, vía temporalización, ¿no? La persona en el ChatGPT, que hoy en día todos lo tenemos acceso, pues puede ponerte el caso práctico y te lo resuelve. Quiero decir que todos estamos ahí. Bueno, pero hay impuestos que a lo mejor me sirve que esa persona lo haga. Y yo sé que lo está haciendo, pero dices, mira, o sea, ha sabido, ¿no? Ha tenido una adaptación al cambio y ha sabido. Pero como te digo, siempre se puede hacer un proceso, pero es verdad que el proceso final es complicado de hacer con una realidad virtual 100%, Daniela. Voy a ir a Pilar. Gracias. De nada, Pilar, ¿te he permitido el audio? Ahora solo tienes que activarlo tú. Creo. Pilar Turón. Pilar, ¿estás ahí? No nos sale. Nada, A ver, Ernesto. ¿Te he permitido, Ernesto? Si quieres, pues ahí. No, ha sido un error. Estaba intentando activar el chat porque estaba deshabilitado y creo que he dado al Vale. botón que no debía. Perdonad. Vale.
En el chat, en preguntas, también lo tenéis, ¿vale? Que no solo en el chat, sino que hay un apartado de preguntas y respuestas que ahí podéis escribir también. En cuanto a ese apartado, nos dice Jorge, bien dicho, San José, si se ha constatado una diferencia que no podemos explicar, se puede justificar como medida correctora una modificación sustancial de condiciones de trabajo o únicamente se contempla la subida de sueldo. Se puede contemplar los dos, lo que consideréis. Evidentemente que una modificación sustancial, porque le voy a cambiar el tipo del contrato y le voy a cambiar el puesto a esa persona o esas personas que esté la desigualdad superior al 25%, es lo que hay que hacer. O sea, muy bien esa medida y hay que implantar dicha medida. Pero, claro, efecto retroactivo, quiere decir, esas personas, ¿hace cuándo tienen esa desigualdad? Es lo que yo me preguntaría. Date cuenta que es normal decir, jo, ¿hace cuánto yo no le he estado pagando a esa persona? Por eso digo que esa subida de sueldo es más que nada por lo retroactivo que realmente porque le suban, porque eso ya, bueno, pues le cambio ese contrato y ya está, ¿no? Entonces tenéis que pensar mucho más allá. Porque te cambie la hora. ¿Perdón? Cambia la hora. Vale. En un webinar. Entonces, son esas partes las que tenéis que ver un poco, ¿vale? Entonces, muy bien, Jorge, se puede hacer las dos cosas, la subida de sueldo y cambios sustanciales de contratos deberían hacerse las dos, quiero decir, hay veces que tiene que ser. De hecho, con muchos estudios que hemos realizado, nos hemos dado cuenta de este hecho, porque por el día a día, porque yo la asesoría no la tengo en la empresa y tengo una gestora afuera que yo le digo, sube el salario, pues sube el 10%, pues sube no sé. Y con ese día a día de presión no se lo digo de forma eficiente, la gestora tampoco lo coge de forma eficiente. Quiero decir que en esto parece que no, pero hay muchos fallos en que no les cambian de categoría profesional. Entonces, de ahí ese cambio sustancial, ¿no? Le suben el salario, pero no les cambian la categoría. Y nos hemos encontrado en muchas organizaciones que han tenido que cambiar las categorías profesionales de muchas personas con esta auditoría retributiva. Y al fin y al cabo, pues bueno, tengo que hacer una modificación de condiciones de contrato, les cambio la categoría y ya lo tengo resuelto. Y no han hecho esa subida de sueldo porque a lo mejor ya cobraban lo que tenían que cobrar, ¿no? Pero sí que han hecho ese cambio sustancial. ¿Vale? Eso os parecerá mentira, pero suele pasar y nos ha pasado con muchísimas empresas, con lo cual es bastante más habitual. No sé si tenemos a alguien más con la mano levantada que yo no vea. Estoy repasando, ¿eh? Repasando. Vale, tenemos otra pregunta de Daniela. Para planes de igualdad en empresas con puestos de trabajo altamente masculinizados, ¿qué recomendarías para que la cultura actual se acude a los objetivos estratégicos de la organización? En forma simplista, ¿cómo preparar a los trabajadores para inserción de las mujeres? ¡Buah! Pues sensibilizar. Yo creo que en este caso la sensibilización presencial es lo mejor. Se dan mensajes mucho que con sensibilizaciones dinámicas en cuanto a vídeos, utilizar campañas, ¿no? Que todos vemos por la tele o que veíamos hace años. Es muy interesante esa parte. De hecho, pues, por ejemplo, aquí en Ciudad de Aragón estamos ubicados en Zaragoza. Como sabéis, pues el Ayuntamiento de Zaragoza, a finales de 2022, la campaña de información a la ciudadanía fue ¿qué es la corresponsabilidad? Y había unos mock-ups, Foto a Zaragoza, donde nos informaba de qué era la corresponsabilidad. Utilizar eso ya es algo bueno, ¿no? Porque dices, jolín, si la ciudad me tiene que informar de esto, es que a lo mejor no lo tengo muy yo en cuenta, ¿no? Entonces, en este aspecto, sobre todo, y fíjate ya no solo de puestos altamente masculinizados, Daniela, sino que tenemos zonas rurales donde sí que están muy masculinizados ciertos puestos, como bien dices, por esa rutina, y tenemos que ir haciendo que cambien, ¿no? ¿Cómo? Utilizándolo a nuestro favor. Yo creo que cuando haces una sensibilización presencial y haces con tono de humor ciertas cosas, aunque el humor es muy peligroso, luego en darles la vuelta se dan cuenta, ¿no? Y utilizar aspectos muy importantes en este sentido para que esas personas se metan en los zapatos de otras, ¿no? Es injusto que pues bueno, hay muchísimas investigaciones, pero es injusto cobrar menos un hombre que una mujer o acceder a unos puestos diferentes un hombre y una mujer. Si tiene otra explicación, pues bueno, vale, me la acuerdo, ¿no? Pero yo creo que aquí lo fundamental es saber elegir qué tipo de sensibilización hacer, pero una sensibilización sobre todo
muy de ellos, muy cercana y por supuesto presencial y muy de meterse a veces en ese barro para poderles sacar esa parte, ¿vale? No sé si tenemos más dudas o más preguntas. A ver si tenemos alguien más de mano levantada o pregunta. No, bueno, pues ya. ¿No? De todos modos, siempre las podéis dejar, ¿verdad, Carolina? Sí, ya os lo he puesto también en la herramienta. Tenemos un correo de igualdad@ceoaragón.es, sino a mí misma me podéis hacer llegar cualquier cuestión que se os quede en la cabeza pendiente. Os mandaremos la presentación y os mandaremos también una infografía de las píldoras de sensibilización que os animaría a que aprovechéis, por ejemplo, ahora en verano, ¿no? Para sensibilizar a la plantilla, es buen momento, a la vuelta de vacaciones. Es algo muy dinámico y muy ligero. Entonces, os mandamos toda la información y sin compromiso alguno, pues contactáis con lo que queráis. Pues muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente. Gracias, buenos días.